Vamos a seguir con más en este segmento Tu Sexualidad con nuestro experto de todos los viernes, que lo extrañamos el día viernes, doctor José Antonio Delgado. Sí, No vino, buenos días, nos sí, dejó no pude. solito. Sí, tuve un contratiempo, pero gracias a Dios pues logramos resolverlo, quedamos pendientes. Muchas personas me dijeron, doctor, no hubo segmento, no llegó, pero pues gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente hablando de estos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? Fíjate que vamos a hablar de la realidad. Vamos a hablar de la realidad de que nuestros adolescentes tienen relaciones sexuales y pues casualmente me toca vivir la experiencia con adolescentes de amigos, con adolescentes de pacientes que tienen relaciones sexuales y el papá lamentablemente es el último en darse cuenta. Yo les oriento a mis amigos, a mis pacientes, a los televidentes, que como padres de familia tenemos que tratar de que nuestro hijo adolescente, hombre o mujer, logre tener la confianza con nosotros de que nos diga, papá, estoy teniendo relaciones sexuales, o en el mejor de los casos, quiero tener relaciones sexuales y quiero saber cómo hacerlo de forma segura. No para que el papá se convierta, popularmente hablando, en un alcahueto, porque tengo un amigo que es médico, que es profesional, pero que permite que su hijo adolescente tenga relaciones sexuales en su casa con otra adolescente. Esa parte no es recomendable, porque una cosa es proteger al adolescente en su relación sexual, darle información, y otra, promoverle las relaciones sexuales de forma no responsable, máximo dentro de la casa, porque eso va creando como no sentido de responsabilidad, y el no sentido de responsabilidad es algo que hoy vamos a tratar de darle tip a nuestros amigos televidentes, adolescentes y adultos. Yo quiero preguntarle algo, doctor, y es que cuando se está en la etapa de la pubertad, adolescencia, los padres a veces no hayan qué hacer. Quizá en la actualidad eso se va superando un poquito porque ya lo que era un tema tabú antes ahora ya no lo es. Pero aún existen padres con esos pensamientos y abuelos que están criando a sus nietos con esos pensamientos. No saben si hablarles o no de sexo a las mujeres, sobre todo. Al varoncito como que le instruyen desde muy tempranito, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, pero a la niña no le hablan de sexo porque dicen puede ser contraproducente, puede darle más curiosidad. ¿Esto se debe hacer o no se debe hacer? O muy por el contrario, sí se les tendría que hablar de sexo. Fíjate que primero se debe dejar de promover el sexo en los adolescentes hombres, porque en los adolescentes hombres se le promueve, bueno, vos a los 15 años ya tenés que tener relaciones sexuales y te vas a ser hombre teniendo relaciones sexuales. A la mujer no le dicen, mira, vos vas a ser mujer cuando tengas relaciones sexuales. Al hombre le dicen, vos vas a ser hombre cuando tengas relaciones sexuales, tomes licor y fumé. Entonces en ese momento vas a ser hombre y cuando ganes dinero nadie te va a decir nada. Eso no es ser hombre, ¿verdad? Tener relaciones sexuales o iniciar la relación sexual no convierte a ningún adolescente en hombre. Eso debe ser una práctica que se debe de quitar, y esa práctica es en todas las familias, sepan leer y escribir o no, tengan grados académicos altos o no y de diferentes condiciones económicas. Entonces una de las primeras prácticas que debemos de quitar es promover el sexo en los hombres como que si fuese algo que lo va a transformar en una persona adulta. Realmente no. Debemos hablar de sexo con nuestra hija, con nuestro hijo, con el adolescente varón, con la adolescente mujer. El problema es que los padres ya acarrean estos problemas. Yo siempre pongo de ejemplo, yo soy médico, ginecólogo, jamás hablé de sexo con mi abuelita, que fue con la que me crié. La carrera me ayudó, abrí un poco la mente, conozco del tema, no dejo de tener algunos tabúes y temores como persona, pero hay que tratar de irlos superando. ¿Cómo hacen los padres de familia entonces? Hay que buscar un especialista para conversar los temas de sexo desde el punto de vista de la responsabilidad y desde el punto de vista de la seguridad. Me decía un amigo un día esto, bueno, mi hija tiene 19 años, ya es una mujer adulta y si tiene relaciones sexuales y se embaraza no hay ningún problema. Claro que hay un problema, nuestra hija adolescente no se debe embarazar a los 19 años, una joven de 20 años no debería embarazarse, y se le debe decir, si vas a tener relaciones sexuales existen responsabilidad y seguridad. Responsabilidad porque puedes adquirir, puedes tener un embarazo y eso requiere responsabilidad. Y seguridad porque te pueden dañar físicamente con una enfermedad, con una infección de transmisión sexual, y te pueden dañar emocionalmente. Muchos se preguntarán, doctor, los padres y madres de familia que nos están viendo, porque es una etapa un tanto difícil de entender,
aunque nosotros ya hayamos pasado por esa etapa de la adolescencia, pero cuando nosotros nos enteramos de que nuestro hijo o hija ya tiene una práctica sexual, Sí. ¿hay algún indicador que nos permita, hombre, yo creo que vos ya estás teniendo relaciones, sentarnos, hablar y decirles qué deben hacer y qué no deben hacer? Y primero, quitarse esa idea de que no se tiene que hablar de esa forma, o sea, el papá o la mamá en algún momento tienen que fungir también como un amigo, siempre con el límite de respeto. Fíjate que como amigo no. El papá siempre tiene que ser papá. El papá el día que es amigo de su hijo, ahí se acabó la relación de respeto. Porque yo a mi amigo le he contado cosas que solamente él las sabe y no me va a traicionar. Un papá no, y no me va a regañar. Mi amigo pues me va a regañar y me da igual si se aprueba o no lo que ¿Puede estoy ser un haciendo. confidente el papá o no? Siempre. Un confidente, sí. Eso sí. Porque se supone que debes de adquirir ese grado de confianza para que tu papá y tu mamá sean tu confidente. Tenemos una llamada, buenos días, gracias por estar con nosotros, le escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. Era para, o sea, es que aquí en Nicaragua a uno le enseñan desde pequeño eso. A mí me acuerdo que cuando tenía 14 años yo me llevó de una muchacha pagándola. Y de ahí pues he seguido. Nada más, muchas gracias. Como no, le agradecemos. Fíjate que él dice lo que hemos estado comentando. A mí me llevó mi tío a los 14 años donde una muchacha pagándole y ha seguido. Yo le recomendaría que ya no siga más y que a su hijo, si tiene hijos, que no le promueva esto. ¿Cómo hablar? Y en qué vos me decías, ¿cómo sé yo que mi hijo adolescente tiene relaciones sexuales? Es difícil saberlo, ¿verdad? No hay un detector de relaciones sexuales que entre el hijo o entra la hija y de repente ya me doy cuenta. Yo conozco familias que la hija tiene 2 años de tener relaciones sexuales, 3 años de tener relaciones sexuales y el papá ni siquiera quiere saber, pues. O sea, por ahí comencemos. Yo tengo pacientes que le digo, mire, su hija ya tiene relaciones sexuales. Doctor, Dios no lo escuche, no, Dios no lo permita, no metamos a Dios en esto. Yo quiero saber si su hija tiene relaciones sexuales y usted se da cuenta. No, doctor, nunca le he preguntado. Entonces, ¿en qué momento hay que hablar de relaciones sexuales y sexo? Desde que el niño está pequeño, a su nivel, con cierto tipo de palabra y con cierto tipo de abordaje. Cuando yo sé que mi hija o mi hijo ya tiene 10 años y va a entrar a la adolescencia, entonces a partir de ello tengo que hablarle de sexo y de sexualidad. Para que en el momento que él decida iniciar vida sexual activa, desde los 10 años, yo ya le esté comentando el tema de sexo y sexualidad, que sepa que en el tema de sexo y sexualidad tiene un confidente que es su papá y su mamá, y tenga la confianza plena de decirme, cuando le dé el primer beso a un muchacho, cuando mi hijo adolescente le dé el primer beso a una muchacha, cuando le guste una muchacha, cuando ella empiece a escribir cartitas, todavía escriben cartas los adolescentes, cuando ¿Será? empiece a mandar mensajes, porque si yo no lo preparo en esa época, cuando mi hija tenga 19 años, no me va a decir. Vamos a a mí. ubicar en pantalla el 2222-7808, recuerde que puede llamarnos para hacer sus consultas y también nos puede escribir al 8529-8731. Importante identificar que hay momentos adecuados para hablar de esto también. No debe ser un tema tabú dentro de la No. familia y mucho se estila, doctor, que quien habla con el varón siempre es el papá, quien habla Sí. con la mujercita siempre es la mamá, y si la niña en este caso comete un error, sale embarazada, viene el varón y le dice, vos sos la culpable, nunca le hablaste a la niña de sexo. Sí, y ahí pues no hay culpables, si hay algún grado de responsabilidad recae principalmente en los padres, en los dos, hombres y mujeres. Fíjate que eso de que también son cosas que tenemos, es que no vos hablarle más de la menstruación porque vos sos mujer. No, yo le hablo a mi hija de la menstruación. Ah, porque usted es doctor. No, porque yo soy padre y me interesa conocer de la menstruación y transmitirle a mi hija. ¿Por qué los hombres no conocen de menstruación y por qué el hombre no le explica a su hija? Porque es un tema que prefiere obviar y la responsabilidad se la deja caer a la mujer. Y como en el varón, si embaraza a una mujer, entonces este es mi gallo, no pasa nada y puedo tener 40 hijos y no me dicen nada. Pero si a una mujer le dicen que tiene 10 hijos, qué barbaridad, ¿cómo va a tener 10 hijos? El hombre que tiene más de 10 se hace famoso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, usted debe de hablar con su hija desde que tiene 10 años, para que cuando, evidentemente en la adolescencia, y yo me regreso a mi adolescencia, Jocelyn se regresa a su adolescencia, que Fue hace recién la poco. pasamos, los dos, Recién. hace poquito, empecé a tener, aquí se están riendo de que recién pasé mi adolescencia, pero es Ya veo cierto, usted. que ya estoy escuchando por ahí. En la adolescencia, donde generalmente se inicia la vida sexual, yo tengo que estar preparado para eso. Y las dos
tres principales son las áreas que usted debe cuidar en su hijo adolescente. Uno, la responsabilidad. ¿Qué significa un embarazo? La relación sexual puede generar un embarazo, una infección de transmisión sexual y un daño emocional. ¿Cómo abordarlo? De la manera más simple y sencilla. Nunca, ¿qué es lo que pasa así en nuestra familia? Mirá, si aquí venís con una panza, te corro. Si aquí venís con un chavalo, te vas de la casa. Pero no le decimos cómo evitar Pero y entonces cómo vivir nadie esa te va a sexualidad decir, con responsabilidad. tengo relaciones sexuales, porque ya saben que si les decís te van a correr de la Así es. casa. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Quería dar como un poquito de mi qué me pasa a mí o qué me pasó. Sí. Mi niña a los 7 años me estaba preguntando qué era eso del sexo. Y yo realmente pues, me sentí como, ¿qué le voy a decir si tiene 7 años? Y yo decía, cuando tengas 12 años yo te voy a explicar porque no lo vas a entender ahorita. Pero muchas veces ellos escuchan cosas que es lo que piensan los otros niños. Y entonces, ahora ella tiene 11 años y el año pasado yo me senté con ella a explicarle. Es una niña muy madura y a estas alturas pues ella lo sabe. Entonces, claro, a su manera, ¿verdad? Y yo pidiéndole a Dios sabiduría para ver cómo se le explicaba. Pero muchas veces pensamos eso, o sea, cuando tenga 15 años, cuando tenga 20 años y los niños van escuchando cosas de otros niños, entonces para que desde temprano, sea varón o sea mujer, no hagamos distinción de género, ¿verdad? Porque ellos necesitan saber de nosotros, los padres, y no qué es lo que piensan las otras personas. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy acertadamente la felicito, pero le agrego otra cosa. No le pida solo a Dios sabiduría. Dios le va a dar sabiduría, pero pídale al ginecólogo, al doctor o a la doctora, cómo hablar de sexo. Tiene que ir donde un médico y explicarle cómo. Jocelyn, cuando vos tengas hijos y tus hijos te pregunten, ¿cómo vienen los niños al mundo? Es fácil explicarle que vienen del útero, salen por la vagina, es como más fácil. La pregunta más complicada es, bueno, si sale por el cuerpo de la mujer y la vagina, ¿cómo entra un niño al útero de la mamá? Es la parte en donde tenemos que explorar qué tanto mi hijo conoce de lo que otros, porque a ver, si tenés un hijo que esté informado de sexo y sexualidad de 10 años, platica con otro niño, le va a decir, mira, la cigüeña no existe, pues, para traer niños. Entonces lo que dice la señora es muy acertado, hay que hablarles, no hay que esperar cuando tenga 15, cuando tenga 16, cuando tenga 15, esta muchacha va a saber muchas cosas, probablemente ya va a tener vida sexual, porque la realidad es que los estudios en nuestro país, desde que el proyecto Cerca hizo uno en el 2008, las relaciones sexuales a partir de los 12 años ya están haciéndose realidad en nuestros adolescentes. Por eso es que hay que hablar de sexo, por eso es que hay que hablar de sexualidad con responsabilidad. Si usted no maneja el tema y tiene tabúes, hay que buscar ayuda con el especialista siempre.